Buenas tardes, alumnos del segundo año de secundaria de la institución educativa Coprodeli Corpus Christi. Les saluda el profesor Jesús Olivo Benítez. Espero que se encuentren bien de salud y a la vez agradecer a Dios por prestarnos vida y salud y hacer posible la clase del día de hoy llamada Ángulos asociados a la circunferencia. Comencemos. Ángulos asociados a la circunferencia. Vamos a tener el primer concepto, ángulo central. ¿En qué consiste el ángulo central? Yo tengo una circunferencia, aquí va a ser de color naranja, de centro en este punto. Voy a trazar dos rayos de color verde, primer rayo y el siguiente rayo. Esos dos rayos van a formar un ángulo llamado tita. En el concepto de ángulo central nos dice que si yo formo este ángulo tita, va a ser igual al arco donde pasen los dos rayos. O sea, este arco va a ser también tita. Significa que si este ángulo vale 50, el ángulo de acá, el arco, también va a valer 50. Si este ángulo vale 70, el arco también va a valer 70. Pasemos al siguiente concepto, que es el ángulo inscrito. Tenemos una circunferencia y también tenemos dos rayos, pero en este caso, donde va a ser la intersección de esos dos rayos, va a ser en un punto de la circunferencia. Por eso se le llama ángulo inscrito. Si ahí estos dos rayos forman un ángulo phi, entonces el arco que van a formar estos dos rayos va a ser el doble de esta medida, de este ángulo, que sería 2 phi. Si este es 50, al frente sería 100, el doble. Si lo de acá sería 60, el arco valdría 120. O sea, significa que va a valer el doble cuando el ángulo es inscrito. Pasemos al siguiente concepto, que es el ángulo seminscrito. Tengo una circunferencia, ahora tengo una recta tangente en este punto con la circunferencia y una recta secante. Al tener estos dos conceptos de estas dos rectas, aquí voy a formar un ángulo llamado tita. Entonces la condición del ángulo seminscrito nos dice que si este ángulo vale tita, todo el arco que voy a formar desde el punto de tangencia con el punto donde pasa la recta secante va a ser el doble de este ángulo. Si este es tita, lo de al frente va a ser 2 tita. Con un ejemplo sería, si este vale 40, todo el arco valdría el doble. Significa que valdría 80. Pasemos al siguiente, que es el ángulo interior. En el ángulo interior nos dice que si tenemos una circunferencia y tenemos dos rayos o dos rectas de esta siguiente manera, y quiero saber la medida de este ángulo X. Ya sabemos que este ángulo, o por opuesto por el vértice, si este vale X, esta parte también va a valer X. Entonces, si yo quiero saber la medida de este ángulo, lo podría sacar sabiendo la medida de estos dos arcos, los arcos que forman al cruzar estas dos rectas con la circunferencia. Este arco va a tener la medida de alfa y el arco de acá la medida de beta. Por lo tanto, se va a cumplir que X va a ser igual a ¿qué? A la semisuma de ambos arcos. O sea, significa que sería alfa más beta entre 2. El ángulo exterior. En el ángulo exterior tenemos una circunferencia y un punto exterior, donde ubicamos dos rectas o dos rayos secantes que aquí se van a intersectar. Entonces la intersección es afuera, por eso se llama que es un ángulo exterior. El ángulo que formen aquí, que le vamos a llamar X, aquí va a ser igual a la semidiferencia de
estos dos arcos. El arco mayor que forma acá al intersectar esta recta secante, tenemos que toda esta medida de este arco va a valer alfa y la medida del arco pequeño va a ser beta. Por lo tanto, va a quedar con la siguiente igualdad, que este ángulo exterior X va a ser igual a ¿qué? A alfa menos beta entre 2. Pasemos al concepto del ángulo exterior. Sabemos que va a haber tres casos. Primer caso, ya lo hemos visto. Ahora vamos al segundo caso y al tercer caso. Para esto teníamos dos rectas secantes. Para el siguiente caso va a ser cuando yo tenga dos rectas tangentes. Las rectas tangentes son a la circunferencia porque intersectan en un punto. En este caso, estos dos puntos, aquí va a ser su punto de tangencia y el lado de acá también va a ser su punto de tangencia. Ahora nosotros queremos saber el ángulo exterior X teniendo estas medidas. Yo tengo que esta medida es todo alfa y todo lo de acá va a ser beta. O sea, este arco vale alfa y el arco de acá también va a valer beta. Pero nosotros sabemos que toda la medida de toda la circunferencia, el arco de toda la circunferencia va a ser igual a 360. Por lo tanto, podemos afirmar que alfa más beta es igual a 360. Pero hay otra condición que nos dice que si yo este ángulo exterior X con el arco que forma aquí esta, que sería beta, va a ser igual a 180. Por lo tanto, puedo afirmar que X más beta es igual a 180. Y luego, por ángulo exterior, siempre se va a cumplir que esta medida de este arco alfa menos la medida del arco beta entre 2 va a ser igual a ¿cuánto? A X. Pasamos con el tercer caso de ángulo exterior. Ahora cuando tenemos una recta secante y una recta tangente. Si este ángulo que aquí formo es X, por lo tanto voy a decir que este X va a ser igual a ¿qué? A alfa, o sea, el arco exterior, el arco de aquí de esta circunferencia es mayor, que es alfa, menos el arco menor, que sería beta. Alfa menos beta entre 2. Luego pasemos al ángulo X inscrito, que tenemos si yo tengo una circunferencia y aquí tengo un punto, donde yo puedo trazar una recta hacia la parte superior y aquí tenemos una recta secante de esta manera. Pero ahora, como en el anterior caso, en el primer caso, teníamos un ángulo inscrito, teníamos en este lado, aquí le poníamos X y aquí era el doble, o sea, del doble de este ángulo. Pero ahora nos están pidiendo ángulo X inscrito, o sea, el que está para la parte afuera. Entonces le colocamos aquí que este va a valer X. Pero este X va a depender de ¿quién? De los siguientes arcos. Yo tengo el arco en este punto de intersección con este punto donde traza esta recta. Entonces todo este arco le vamos a llamar alfa. Y el arco que está en la parte inferior le vamos a llamar beta. Por lo tanto, nos dice que en el ángulo X escrito, que va a ser, este X va a ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos arcos entre 2. O sea, significa alfa más beta entre 2.